Bien, ¿cómo empezamos a hablar de esto? No le voy a dar contexto, porque todo el mundo sabe quién es Annette Olson y todo el mundo sabe qué es Nightwish y bueno, todo el mundo conoce la historia de Nightwish, sabe qué es Nightwish, todo el mundo lo escuchó, sobre todo el que no es metalero, porque es una de esas bandas que tienen muchísimo público no metalero. Nightwish es una super empresa, como bueno, Tarja es una super empresa y todo el mundo conoce la historia de las tres famosas vocalistas de Nightwish, Tarja, eh, Annette Olson y Flor Hansen, que es la que está ahora. Bueno, no importa, no voy a hablar de eso porque además Nightwish es una banda que nunca me provocó nada. De hecho, conozco solamente canciones puntuales, sueltas de distintas épocas y nunca, de hecho, es una propuesta que a mí nunca me interesó, jamás. Y entiendo que es una banda muy conocida, muy comercial, que tiene mucho éxito, que tiene mucho fandom, etcétera. Pero no vamos a hablar de Nightwish. Yo principalmente porque me da igual Nightwish. Hablar de Nightwish es como, para mí es como hablar de Rammstein, Pantera o Children of Bodom. Son bandas que imagino que a algunos chicos cuando recién empiezan con esas bandas, o muchos casuales les gusta mucho, o a gente que no es muy metalera disfruta de esas propuestas y está perfecto, pero no, a mí no me interesa, gracias. Y además creo, de hecho, lo digo ya que está, Nightwish dejó un legado muy criticable que degeneró en varias cosas que son clichés que posteriormente dieron lugar a cosas muy negativas en el metal en general, en mi opinión, pero bueno, esto es a mi criterio, así que lo dejamos de lado en este momento, pero obviamente de las tres vocalistas que tuvo Nightwish en su historia, Annette Olson es, en mi opinión, la mejor, la que más me gusta. Además, me gustan los discos de Allen Olson, el proyecto ese con Russian Allen, que le encanta hacer proyectos, ¿no? Aunque bueno, de John Lande, en el Allen Lande, a Annette Olson, bueno, hay una diferencia, pero bueno. Además, The Dark Element, la otra banda en la cual canta Annette Olson, es bastante disfrutable, no sé si la conoce. Además está Gianni Limatiani, que es un guitarrista espléndido, al cual también todos conocemos, ¿no? Y admiramos mucho. Hay un consenso general sobre que es un guitarrista espléndido, no es una cosa debatible. Pero bueno, los discos solistas de Annette Olson oscilan entre el heavy y el hard rock. Por eso no fue una gran sorpresa cuando uno escucha los discos de Allen Olson, del proyecto con Russian Allen, que sí, efectivamente se parece mucho al proyecto con John Lande, porque son canciones muy jarroqueras que vienen tanto de los dos lados y no deberían sorprender a nadie. Lo que sí, este disco obviamente tiene, las composiciones son muy trabajadas, los temas son muy gancheros, las melodías son muy simples, muy directas, muy efectivas. Está muy disfrutable. Annette Olson está en un estado de forma tremendo, tiene una voz muy agradable, muy potente. No es una soprano de estas insoportable que tenemos, ¿no? Una de las grandes herencias que dejó Nightwish como propuesta y puntualmente Tarja. Bueno, las sopranos y las mezzosopranos. Pero bueno, yo tengo un video entero hablando de este tema de las vocalistas femeninas en el metal, así que no voy a ahondar en eso. Lo que sí voy a decir, que no es como crítica, sino como observación, en el 2022 ya había en el disco de Ultima Grace, que es una banda japonesa, salvo por su vocalista, que es efectivamente Annette Olson, que es esto es un disco, el disco del cual estamos hablando ahora es un disco de heavy metal con pinceladas de hard rock, y el disco de Ultima Grace, el homónimo del 2022, primer y único disco de la banda hasta ahora, es un disco de power metal al estilo japonés. Y la voz de Annette Olson suena espléndida en ese disco. Y ya en su momento, creo que no lo mencioné acá, pero me llamó la atención. Era literalmente increíble. Era difícil de creer, porque sonaba muy como aunándose a lo que es la típica vocalista femenina japonesa, muy chillona, muy metálica, muy color muy metálico, que siempre lo tuvo Annette Olson, pero a ese nivel, a esta edad, sonaba raro, pero sonaba muy bien. En este disco, en el Rapture de su proyecto solista, podemos escucharla muy bien en pleno estado de forma, pero no es así de chillona, no tiene esos agudos y no distorsiona así, no tiene esas roturas ni esos ligados, y los armónicos no son tan punzantes. Así que sí, un poco, esto es una observación absolutamente personal que hace a mi vanidad, es absolutamente ridículo, pero lo que yo sospeché, que las voces estaban un poco retocadas, arregladas o con algún que otro efecto en el disco de Ultima Grace, efectivamente se da.
Porque normalmente ese tipo de bandas de power metal japonés con vocalista femenina suelen tener una chica de entre 20 y 30 o 40 japonesa, con esas vocecitas chillonas que ustedes ya saben a cuáles me refiero, que son muy buenas, a mí me agradan bastante. Y Annette Olson, si bien no es una mezzosoprano soprano de esas que son, reitero, son insoportables, eh, por una cuestión de contexto. Después podemos argumentar en esa línea. Annette Olson tiene una voz que efectivamente es muy buena, muy potente. A mí siempre me gustó bastante, me agradó bastante, pese a que Nightwish es una propuesta que no le. Que a mí personalmente nunca me llamó la atención, como dije. Pero no. Como suena en ese disco de Ultima Grace, recomendado por cierto, de los mejores discos del 2022, escúchenlo. No era real, claramente. Y acá se la escucha realmente en pleno estado y suena muy bien. Este es un disco muy disfrutable. No es una super maravilla, pero es un muy buen disco. Por cierto, creo que lo había mencionado, pero este 2024, ya a lo largo, mientras vaya comentando discos que he escuchado, de hecho, este fue uno de los primeros discos que escuché en el año, junto con el de Metalite y el de Alterium, otras bandas con vocalistas femeninas, pero mucha banda con vocalistas femeninas, sacando discos debuts o sacando discos, bandas ya con discos en su haber en el 2024. Yo no sé, no, lo estoy mencionando como casualidad, como curiosidad, no estoy diciendo que eso signifique algo, pero bueno. Disco disfrutable este, Rapture. Pasamos a otro.